Buenas noches, compañeros. El día de hoy les preparamos una conferencia que va a tratar de la introducción a SQL Server. Esto les va a servir para el proyecto de la fase 1 y de la fase 2 también. Nuestro conferencista se llama Edgar Guamuch. Él es estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Entonces, Edgar, si te puedes presentar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Edgar Guamuch, como lo dijo el compañero. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ciencias y Sistemas. Actualmente cursando el 8º semestre, ¿verdad? Ok. El día de hoy, pues, vamos a realizar un curso introductorio para SQL. Ahorita les presento. ¿Solo me podrían confirmar si sí ven la pantalla? Sí se ve. Ok. Entonces, iniciemos. Para incluirnos en el tema de base de datos, debemos de empezar por definir qué es un dato, ¿verdad? Desde lo más básico. Un dato, pues, es la representación de una variable que a su vez puede indicar el valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras, ¿verdad? Esta es la unidad más básica de una base de datos. ¿Qué es un sistema de base de datos? Un sistema de base de datos es una colección de información que está organizada de manera que se pueda acceder, administrar y actualizar fácilmente, ¿verdad? Las bases de datos normalmente contienen conjunto de registros o archivos de datos que contienen información sobre transacciones de ventas o interacciones con los clientes, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las bases de datos? Las bases de datos pues, nos sirven para almacenar información valiosa, segura, confiable e íntegra, ¿no? Continuamos con SQL Server. ¿Qué es SQL Server? SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, o también llamado DBMS, diseñado para un entorno empresarial. Fue desarrollado como un servidor que da servicio a otras aplicaciones de software que pueden funcionar ya sea en el mismo ordenador o a través de la red. Algunas de las características son soporte de transacciones, que tiene escalabilidad y seguridad, también que incluye un potente entorno gráfico de administración, como lo vamos a ver más adelante, que es SQL Management Studio. Tiene comandos DDL y DML, que son los que les van a servir para sus proyectos. También nos permite administrar información de otros servidores de datos. Ok, continuando, vamos a definir los tipos de datos que podemos almacenar en SQL. Algunos tipos de datos para cadenas serían el tipo char, que este nos sirve para almacenar caracteres de ancho fijo, ¿verdad? Su tamaño máximo puede ser de 8000 caracteres. El tipo de dato varchar, este ya nos sirve para almacenar una cadena de caracteres de ancho variable, inclusive números, ¿verdad? Su tamaño también es de 8000 caracteres. El tipo text también es una cadena de caracteres de ancho variable. Este ya tiene un mayor tamaño, ¿verdad? De 2 GB de datos de texto. Entonces, si necesitamos almacenar un párrafo en nuestra base de datos, pues definimos el tipo de dato text. Vamos con algunos tipos de datos numéricos. Hay más, ¿verdad? Estos son los más utilizados. Traté de colocárselos, ¿verdad? Un tipo de dato numérico es el entero.
que nos permite almacenar números muy pequeños y muy grandes, ¿verdad? Sin incluir los decimales. El tipo de dato bit o bool, que nos permite guardar enteros, ya sea 0 o 1, ¿verdad? El tipo float, este tipo float ya nos permite guardar decimales, valores muy pequeños o muy grandes, ¿verdad? Vamos a continuar con los comandos de SQL. Los comandos de SQL se dividen en 4, en DML, DDL, DCL y TCL. Nosotros nos vamos a centrar en los primeros dos. DML, donde están las sentencias select, insert, update, y DDL, donde vamos a ver el create, el alter, el drop y el truncate. Continuando, ¿qué es DDL? Su función es definir las estructuras de las bases de datos. Son todas aquellas sentencias que ayudan al gestor a manejar, mantener la parte arquitectónica de la estructura de la base de datos. Los cambios hechos por una sentencia DDL no se pueden revertir. Sentencias que corresponden a DDL. Vamos con el create. Es utilizado para crear datos o objetos internos. Los objetos internos pueden ser tablas, funciones, vistas y procedimientos almacenados o incluso triggers. Otra sentencia que corresponde a DDL es la sentencia alter. Es utilizado para alterar la estructura de cualquier objeto creado por el usuario dentro de la base de datos. Acá está la sintaxis, alter table, el nombre de la tabla, los comandos pueden ser add, drop, modify, seguido de la columna y el tipo de dato, ¿verdad? Más adelante vamos a realizar un ejemplo y ver la importancia de seleccionar el tipo de dato y cómo podemos venir y alterar un tipo de dato ya definido. Otra sentencia que corresponde a DDL es la sentencia drop. Esta instrucción es utilizada para eliminar objetos dentro de una base de datos. Ok, la sintaxis es para eliminar una tabla sería drop table y el nombre de la base de datos. Para eliminar una base de datos también se puede, ¿verdad? Que sería drop table, drop database, perdón, y el nombre de la base de datos. Ok. Otra sentencia que pertenece a DDL es la sentencia truncate. Esta instrucción es utilizada para remover todos los registros de una tabla, incluidos los espacios que son ocupados por registros que ya fueron borrados. El truncate básicamente lo que hace es limpiar nuestras tablas. Por ejemplo, no es lo mismo eliminar todos los registros de nuestras tablas que limpiar las tablas, ¿verdad? Porque si nosotros eliminamos, por darles un ejemplo, todos los vendedores que pertenecen a nuestra tabla de vendedores, si definimos una llave primaria, los índices no se reinician. Simplemente sigue el correlativo que tenía en ese momento. Pero al darle un truncate, garantizamos que estos índices se reinicien y al insertar un dato a nuestra tabla, iniciará con el índice de 1. Continuamos con las sentencias de DML, que significa Data Manipulation Language. Son instrucciones que son utilizadas para todas las transacciones de control sobre los datos. Estas instrucciones están más orientadas a ser utilizadas sobre las tablas. Con estas instrucciones se pueden insertar, modificar, consultar y eliminar registros. Estas instrucciones serían el select, el insert, el update y el delete.
Vamos a definir cada una de ellas, ¿verdad? El select. Esta es la instrucción más básica de SQL. Su función es recuperar datos de la base de datos. Se puede combinar con otros para hacer consultas más complejas, ¿verdad? Utilizando más tablas incluso. Su sintaxis es la siguiente. Es la palabra reservada select, seguido de los campos o columnas que vamos a necesitar, contiguo a la palabra reservada from. Después definimos a la tabla a la cual le hacemos referencia, ¿verdad? Acá está el ejemplo. Select asterisco from edi.books. Y abajo podríamos ver el resultado de esa consulta. Siguiendo con la instrucción insert, su función es insertar datos en una tabla. Esta instrucción depende de otras dos instrucciones para hacer una inserción, las cuales son into y values. Acá podemos ver una sintaxis, ¿verdad? Insert into, el nombre de la tabla, seguido de la palabra reservada values. Dentro de paréntesis colocamos los campos que vamos a insertar. En este ejemplo están insertando null, porque el campo PKID es una llave primaria, entonces, ok, perdón, la llave primaria no se está insertando en values, porque como es autoincrementable, no es necesariamente necesitamos insertarla, ¿verdad? Sí se podría, pero está por demás, ¿verdad? Ok, como podemos ver, están insertando null también porque el campo order está definido como null, ¿verdad? Entonces puede aceptar valores nulos. Ok, continuamos con la sentencia update. Esta instrucción se encarga de actualizar la información existente dentro de una tabla. Se pueden actualizar todos los registros de una o varias tablas. La sintaxis es la siguiente. Update, el nombre de la tabla, la palabra reservada set y los campos que vamos a modificar. El nombre del campo igual al valor que le vamos a setear, ¿verdad? Seguido de una cláusula where. Esto nos permite realizar una condición, como lo vamos a ver más adelante. La sentencia delete. Esta instrucción es utilizada para eliminar los registros correspondientes a una tabla en una base de datos. La eliminación en cascada elimina todos los registros relacionados en otras tablas. La sintaxis es delete from, el nombre de la tabla, where, el where nos sirve para la condición, ¿verdad? Where, el nombre del campo con el cual querramos hacer una comparación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá dice Gender ID es igual a 2. Lo que va a realizar este delete es eliminar el registro que contenga el ID 2. Ok, continuemos con ¿qué es una consulta? Una consulta es solo una forma de buscar y recopilar información de una o más tablas. Su fin es conseguir información detallada de una base de datos. Se emplea utilizando el lenguaje SQL. ¿Cómo funciona una consulta? Por darles un ejemplo, digamos que quieres pedir una hamburguesa de McDonald's. Haces una solicitud diciendo, quiero un Big Mac, por favor. El encargado comprenderá que el significado de tu solicitud y te dará el producto solicitado, ¿verdad? Una consulta funciona de la misma manera,
sentido al código utilizado en cualquier lenguaje de consulta. Vamos con las cláusulas, ¿verdad? Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que se desea seleccionar o manipular. Las cláusulas que usualmente se usan son la from, utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros o datos, ¿no? La cláusula where, que se utiliza para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. También acá tenemos una cláusula group by, que esta es utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos. Esta cláusula nos permite agrupar, ¿verdad? Posteriormente vamos a realizar un ejemplo. La cláusula order by, utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a un orden específico. El orden puede ser ascendente o descendente, ¿verdad? Ask o desk. Vamos con los operadores lógicos. Los operadores lógicos, el primero es un AND. El AND evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad, solo si ambas son ciertas, ¿verdad? Si tenemos dos comparaciones, si ambas se cumplen, va a realizar la consulta. De lo contrario, no la va a realizar. El OR es el OR lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta. Aunque se cumpla alguna condición, se va a ejecutar la consulta. El NOT es la negación lógica. Devuelve valor contrario a la expresión. Por ejemplo, si colocamos NOT A es igual a B, entonces si A y B son iguales, el operador niega esa comparación, ¿verdad? Si es verdadero, la va a volver falsa. Y si es falsa, la vuelve verdadero. Los operadores de comparación. Tenemos el menor que, el mayor que, el distinto que, el menor o igual que, el mayor o igual que, y el igual. Consultas básicas. La sintaxis básica de una consulta de selección es la siguiente. Select los campos o registros que vamos a seleccionar, seguido de la palabra reservada from y la tabla, ¿verdad? En donde los campos es la lista de campos que se desean recuperar y la tabla es el origen de los mismos, ¿verdad? Por ejemplo, select nombre, coma, teléfono, from clientes. Esta consulta devuelve un conjunto de registros con el campo nombre y teléfono de la tabla clientes. La cláusula where. Esta puede usarse para determinar qué registros de las tablas enumeradas en la cláusula from aparecerán en los resultados de la instrucción select. Acá hay un ejemplo, select apellido, salario, from empleados, where salario sea mayor a 21,000. Esta consulta nos va a retornar todos el apellido y el salario de los empleados que tengan un salario mayor a 21,000. Seguimos con la cláusula group by. Es utilizada en la instrucción select. Su función principal es resumir los datos de la base de datos. Las consultas que contienen la cláusula group by se denominan consultas agrupadas y devuelven una sola fila por cada elemento agrupado. Ejemplo, select handler from members. La tabla original, pues en género tiene varios registros, como hembra, hembra, masculino, masculino, masculino.
pero al colocarle la cláusula group by, nos va a devolver en género solo los, agrupa todas las hembras y todos los masculinos, ¿verdad? Y nos devuelve lo siguiente, solo hembra y masculino. La cláusula order by, como les había dicho, tiene como finalidad ordenar los resultados de las consultas por columnas en vez de campo de índice por defecto. Si existe una cláusula where, tiene que venir antes de la cláusula order by. Este orden lo debemos de respetar, ¿verdad? Si no, el DBMS nos va a decir que tenemos un error de sintaxis. Ask significa que los resultados se mostrarán en orden ascendente y desc significa que los resultados se mostrarán en orden descendente. Si no se especifica alguno, la configuración predeterminada es ask. Y ahí podemos ver el ejemplo, ¿verdad? Select, nombre de la columna, from, nombre de la tabla, el where para especificar la condición, y order by, nombre de la columna, ask o desc, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con las funciones de agregación. Ok. En las funciones de agregación, estas nos sirven también para agrupar los datos de forma específica, ¿va? Vamos con la función de agregación count. Esta se utiliza para realizar conteos. Esta función recibe un parámetro que puede ser un asterisco, toma en cuenta que el registro exista, también puede recibir como parámetro el nombre de una columna, toma en cuenta los registros cuyo valor en la columna no sea null. El ejemplo es select count asterisco from publicaciones. Acá count lo que va a hacer es contar cuántas filas tiene la tabla publicaciones. De igual forma también se puede hacer un conteo con una condición, ¿verdad? Que es el segundo ejemplo. Select count asterisco from publicaciones where nivel sea igual a 1. Acá lo que va a hacer es filtrar todas las publicaciones que tengan nivel igual a 1 y después va a contar cuántas filas tiene esa consulta. Ok, continuemos. El tercer ejemplo es select count y esta vez no estamos colocando el asterisco, sino que una columna en específico, ¿verdad? Como lo detalla arriba, pues va a contar todos los registros de esa columna que no sean null. Una función de agregación también es distinct. Selecciona los valores que son distintos en una columna. Esta función recibe como parámetro el nombre de la columna del cual se quieren obtener los valores que son distintos. Por ejemplo, select, la palabra reservada distinct, el campo que queremos obtener los datos distintos, ¿verdad? From, la tabla a la cual le vamos a hacer referencia. Acá nos va a retornar todos los datos que no se repitan. ABG o average o promedio, ¿verdad? Podemos obtener el valor promedio de una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. El ejemplo de la sintaxis es select ABG, el nombre del campo, from, la tabla a la cual le hacemos referencia. También podemos venir y colocarle una condición, ¿verdad? Como nos muestra el segundo ejemplo. Select ABG vista from publicaciones where ID de usuario es igual a 4. Entonces esto lo que nos va a devolver es un promedio de todas las publicaciones que hizo el usuario 4.
Continuamos con la función de agregación max. Con max máximo podemos obtener el valor máximo que está almacenado en una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Por ejemplo, select, la palabra reservada a max, el nombre del campo, from, la tabla, ¿verdad? También lo podemos utilizar como una condición, como lo vemos en el segundo ejemplo. Otra función de agregación es min o mínimo. Podemos obtener el valor mínimo de una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Los ejemplos serían select min, el nombre del campo, from, la tabla. Ok, un momento. Sí, con todo gusto. Abrí tu micrófono. Un momento, solo que un compañero va a hacer una pregunta. Solo con una consulta, el min, el max y el code, ¿qué parámetro recibe? El nombre de campo, ¿verdad? El nombre de una columna, básicamente. El campo, es que como dice min, supongamos que le mandamos supongamos que le mandamos un parámetro de una columna a la tabla de publicaciones y que nos pone el usuario igual a 4. Me perdí ahí, no sé cómo lo hacen para que busque el mínimo. Ok, mira, suponete que la tabla publicaciones tiene N campos, ¿verdad? Uno de sus campos es usuario ID, otro campo es vistas. Entonces, esos campos están contenidos dentro de la tabla publicaciones. Nosotros ya al seleccionar, pues le damos select min, el nombre de un campo que exista dentro de esa tabla, ¿verdad? Por ejemplo, vistas, él ya sabe que va a seleccionar el valor mínimo del campo vistas de la tabla publicaciones bajo la condición de que el usuario sea igual a 4. Ya entendí. Entonces, hace un select y agrupa todos los usuarios que tiene el ID 4 y busca el mínimo al campo que le pasamos al min. Correcto. Ok, y si solo tiene un registro del ID 4, solo retorna un resultado del registro que estaba. Bueno, parece que se le está cortando un poco la señal al conferencista. Si son pacientes, esperar un rato. Disculpen compañeros, mi internet me sacó. No sé si aclaro tu pregunta con eso. Sí, ya me quedó claro. Ok. De igual forma voy a realizar unos ejemplos para que les quede más claro de cómo funcionan estas funciones de agregación, ¿verdad? Ok, gracias. Ok, continuemos. La última función de agregación es la función sum. Con la función sum podemos realizar una sumatoria de valores almacenados en una columna basado en los resultados obtenidos de una consulta. Acá tenemos ejemplos, ¿verdad? Select sum, el parámetro le mandamos la columna de la cual queremos sumar, from la tabla, ¿verdad? El segundo ejemplo, pues ya implementamos una condición.
Ok. El último tema son las relaciones o joins, ¿verdad? Un join es utilizado para combinar datos de dos o más columnas de tablas diferentes. Las tablas relacionadas son especificadas en la cláusula from de una operación select. La mejor forma de verlo es utilizar diagramas de Venn, como los que están en pantalla, ¿verdad? Se deben coincidir los valores de las columnas relacionadas. Si no se realiza esto, se produce un producto cartesiano. La condición de joins se escribe en la cláusula where. Existen varias operaciones que se pueden realizar con join. Entre ellas tenemos combinaciones internas, inner joins, left join. Acá los podemos ver en la imagen, no sé si lo alcanzan ver. De igual forma voy a realizarles un ejemplo para que les quede claro, ¿verdad? Por ejemplo, el inner join. Esta relación lo que nos hace es devolvernos todos los datos que existan en una tabla A y la tabla B. En otras palabras, los intersectos. Veamos una tabla como un conjunto de datos, como lo vemos en matemáticas, ¿verdad? Básicamente esto es teoría de conjuntos. El left join, que es la imagen que tenemos, okay, vamos a realizar una captura. Ok. Este es el left join. Lo que hace es, se obtiene todas las filas de la tabla izquierda, aunque no tenga correspondencia con la tabla derecha. Las filas de la tabla derecha se muestran si hay una coincidencia con la tabla izquierda. Si existen valores en la tabla izquierda, pero no en la tabla derecha, no se mostrarán, ¿verdad? Acá podemos ver el conjunto A, left join B, solo nos va a devolver los conjuntos intersectos entre A y B y los que existan en A. El right join funciona de la misma forma, solo que esta relación nos retorna los datos del conjunto B y los intersectos entre A y B. El más utilizado, pues, es el inner join, el que podemos ver acá en el centro, ¿verdad? El full join es otra relación que nos obtiene tanto el conjunto A y B como las intersecciones, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a continuar a una parte práctica, ¿verdad? Para que les quede más claro estos conceptos. En lo que coloco el ejemplo, ¿alguien tiene una duda? Ok, entonces para la manipulación de la información o de los datos voy a utilizar la herramienta llamada Microsoft Machine Studio. Esta me permite interactuar con las bases de datos, ¿verdad?
SQL Server y esta herramienta, pues creo que el auxiliar se los va a enseñar en la próxima clase. Entonces nos vamos a centrar directamente en las consultas. Pero, pues básicamente esta es la interfaz, ¿verdad? Ok, vamos a ver, acá en el panel izquierdo, en el explorador de objetos, podemos encontrar todas las bases de datos. Yo acá tengo una base de datos de prueba que le nombré taller, ¿verdad? Voy a crear una consulta en esta base de datos. También acá tengo una imagen del modelo de la base de datos, ¿verdad? Esta base de datos pues me sirvió para venir y administrar a los atletas que iban a participar en unas Olimpiadas. Es muy importante antes de realizar una base de datos, como SQL es una base de datos relacional, es muy importante venir y plantear un modelo antes de venir y generar la base de datos, con las sentencias que les describí anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se consideraron varios aspectos de los atletas, el puesto, el departamento, se tomó en cuenta el tipo de medallas que iban a ganar los atletas, también parte de la publicidad, ¿verdad? La televisora que iba a transmitir el evento, el costo de los eventos, el país de los atletas. Básicamente, este es un diagrama de entidad-relación. No sé si esto lo van a ver también en la clase, pero a más a profundidad yo creo que sí. Sí, ya están relacionados. Esto es lo que más simple. Ah, ok, va. Acá por motivos de prueba y para que se logre ver, pues coloqué un modelo algo complejo, ¿verdad? Ok, básicamente el primer paso fue diseñar este modelo. Después del modelo ya entré a la parte de venir y realizar las sentencias de create. Por ejemplo, acá les tengo el query, ¿verdad? O consulta. Acá podemos ver parte de la sintaxis de SQL. Por ejemplo, para crear una base de datos, create database y el nombre de la base de datos. Acá creé la base de datos. Con la palabra reservada use, selecciono esa base de datos. Si no la selecciono, al venir a ejecutar una consulta que haga referencia a esa base de datos, me va a dar error. Entonces, después de crear su base de datos, deben de utilizar el comando use, seguido del nombre de la base de datos. Acá seguimos con la sentencia drop. Acá yo le coloqué drop table y una condición, ¿verdad? Que es parte de la sintaxis de SQL. Eliminar la tabla si ya existe, ¿verdad? Esta es una buena práctica, ¿verdad? Esto me sirve para venir y volver a correr todo el modelo y que me lo limpie, ¿verdad? Ok, y acá podemos ver el create, ¿verdad? Una de las sentencias que les describí para crear una tabla es la palabra reservada create, seguido de la palabra reservada table. Posteriormente colocamos el nombre que le vamos a dar a esa tabla. Vamos a ver, acá en el modelo nos indica que yo tenía que crear una tabla llamada profesión, ¿verdad? Que es la primera que estoy creando acá. ¿Qué profesión debe tener los campos? Código de profesión y nombre, ¿verdad? Entonces, normalmente las tablas deben de tener un ID para poder venir y relacionarlos con otra tabla. Ok, entonces, sabiendo qué campos va a tener la tabla, procedo a crearlos. Abro paréntesis, coloco el nombre que le voy a colocar al campo o columna, seguido del tipo de datos. Y como esta columna va a ser mi identificador, por así decirlo, el DPI, ¿verdad? Que es un identificador único.
le debemos de colocar que no puede aceptar valores nulos, porque si no, de nada sirve que sea un identificador único, ¿verdad? Porque le puedo colocar, no le puedo colocar un valor vacío, ¿no? No lo puedo dejar en blanco, básicamente. Para, para venir e indicar que este campo va a ser mi identificador, mi llave primaria, pues utilizamos la palabra reservada primary key. Esto nos sirve para identificar que este campo va a ser nuestro identificador. El siguiente campo, que es el nombre, pues le colocamos el nombre del campo seguido del tipo de datos. Para el tipo de dato varchar debemos de indicarle la longitud. Por ejemplo, acá nos va a soportar hasta 50 caracteres, una longitud de 50 caracteres. También le colocamos que no es null, ¿verdad? Y acá colocamos otra palabra reservada que es unique. El unique nos sirve para venir e indicar que ese valor debe ser único. Como este es un campo nombre, no pueden existir dos Pedros, porque cuando creamos la tabla le definimos que sea unique. Ok, vamos a continuar. Relaciones, no sé si van a ver en el laboratorio, José. Sí, pero para la fase 2, si quieres, sáltate eso y yo se los explico. Ah, ok. En clase. Si Si quieres, dale una lista general. va, entonces, ok. Entonces aquí es básicamente parte de la sintaxis que utilicé para la base de datos Prava. Igual este ejemplo pues se lo puedo trasladar a José para que después él se los haga llegar, ¿verdad? Para que se familiaricen con la sintaxis de SQL. Acá tenemos un alter para editar una columna de una tabla. Voy a realizar un ejemplo con un alter. Ok, para que me dé tiempo, vamos a proceder al ejemplo. Acá está un insert, ¿verdad? Como se los había descrito en los ejemplos que le mostré. La palabra reservada insert into, el nombre de la tabla, seguido de las columnas a las cuales vamos a insertar los datos, seguido de la palabra reservada values y los datos, ¿verdad? Podemos insertar varios datos colocándole una coma y los datos, ¿verdad? Ok, voy a realizar un ejemplo con funciones de agregación. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a crear una consulta. Vamos a usar la palabra reservada use. Seleccionamos la base de datos taller. Para ejecutar la consulta, acá está el botón de execute. Y en la parte de message podemos ver los resultados, ¿verdad? Ok, y acá nos dice que el use fue ejecutado correctamente. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar a los atletas de la tabla atleta, que es la de acá, voy a hacer lo siguiente. En mi modelo puedo ver qué campos contiene esa tabla, ¿verdad? Pero como yo quiero obtener todas las columnas de esa tabla, pues voy a hacer lo siguiente. Select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Que sería la tabla atleta, ¿verdad? Ejecuto mi consulta y acá me devuelve todos los resultados, todos los registros que contiene mi tabla atleta. Acá puedo observar que tiene un código de atleta, el nombre del atleta, el apellido, la edad, los participantes, la disciplina. Ok. Para mostrarle un ejemplo de la función max, ¿verdad?
si yo quiero venir y obtener el atleta que sea, que tenga la mayor edad, hago lo siguiente. Select, selecciono el nombre del atleta. Si quisiera saber qué atleta es, ¿verdad? Select Max y la columna, ¿verdad? Es la columna de edad. Acá la puedo ver. From y la tabla, que sería la tabla atleta. Ok. Perdón. Como estoy utilizando una función de agregación, esto lo que hace es agrupar, pero a su vez también estoy seleccionando el campo nombre. Como el campo nombre no está agrupado, lo debo de agrupar. De hecho, acá me lo dice, ¿verdad? Porque no está contenida dentro de una cláusula group by. Entonces, esta es una función que agrupa, pero acá en el select también estoy obteniendo el nombre y no está agrupado. Para que esta consulta se ejecute correctamente, debo de agregarle la cláusula group by y la columna o campo que no se agrupó, ¿verdad? Que sería el nombre. Y acá podemos verlo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Solo para colocarle por ejemplo, acá podemos ver que la función de agregación max nos aparece como el encabezado de la columna, no column name. Acá podríamos agregarle un alias, ¿verdad? Por ejemplo, edad. Después de la función de agregación le damos un espacio y podemos colocarle edad, ¿verdad? Y acá en la consulta me devuelve como encabezado edad. Si solo quisiéramos obtener la edad, pues le quitamos el group by. Y obtenemos el que tiene mayor edad, que sería 49, ¿verdad? Ok. Les quería mostrar un ejemplo donde podemos ver realmente por qué nos sirve definir un tipo de dato a cada campo o registro. Se lo voy a mostrar acá. Voy a ejecutar un conteo de los atletas y cuántas participaciones tuvo. Entonces lo voy a hacer de la siguiente forma. Select count, asterisco, atletas, participaciones, from, atleta, group by, participaciones, order by, participaciones. Como les decía, como acá estoy utilizando una cláusula de agregación, debo de agrupar el siguiente campo que no estoy, que no está agrupado, ¿verdad? Ok, entonces acá le doy order by participaciones, que me los ordene de forma descendente. Voy a ejecutar ambas consultas. Ok. Acá podemos ver los atletas, el número de atletas que obtuvo 4 participaciones. Este es el resultado de esta consulta. Como podemos ver, acá también le dije que ordenara los datos de participaciones de forma descendente. Y acá en los resultados vemos que nos ordenó 4, 3, 2, 19, 16, 10 y 1. En teoría los tuvo que haber ordenado
como 19, 16, 10, 4, 3, 2, 1. El orden byte aparentemente no nos funcionó, ¿verdad? Se te está Porque debería cortando un poco, ordenarlo Edgar. descendentemente. Ok, perdón. No sé si ¿Está? me escuchan. Ahora sí, ya está bien. Ok. Le decía, cuando realicé esta consulta y le dije que me lo ordenara de forma descendente, aparentemente no me lo ordenó, porque el 19 está hasta el cuarto registro, ¿verdad? Esto se debe a que en la tabla atleta, como lo podemos ver acá, en las columnas, el campo que estoy ordenando, que es el de participaciones, está como varchar y no como número. Por eso es de que al ordenar de forma descendente, me los está ordenando por el carácter que está obteniendo. Si nosotros definimos mal nuestro tipo de dato, esto es lo que nos puede pasar, ¿verdad? Para corregir, ¿qué pasa si ya tenemos datos insertados? Ya no lo podemos corregir. Entonces, para ello, utilizamos la sentencia alter table, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es venir y decirle que la columna participaciones sea de tipo número y no de tipo texto, como está acá, ¿verdad? Entonces colocamos alter table, la tabla atleta, la columna que vamos a editar, ¿verdad? Alter column, participaciones, sea de tipo entero y que no sea nulo. Ok. Le voy a tomar una screen acá a esta consulta para que vean la diferencia. Ok, acá está. Edito la tabla. Ok. Creo que lo coloqué. Vamos a ver. Lo coloqué mal. Creo que lo coloqué mal la participación. Ok. Vamos a ver. Ok, aquí edité la columna. Y acá en el screen tengo la consulta anterior. Ahora la vuelvo a ejecutar. Y como podemos ver, participaciones ya no los ordenó bien. 19, 16, 10, 4. Y en la consulta anterior, donde habíamos definido que el campo participaciones era de tipo varchar, el orden es distinto. Esto es lo importante de venir y seleccionar el tipo de dato adecuado para nuestros campos. Si no, podemos tener problemas de este tipo, ¿verdad? Que aparentemente la función de agregación no está funcionando, pero es por el tipo de dato que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que les quería dar. Con esto, por el tiempo, terminamos el taller. No sé si tienen alguna duda. Entonces, libres de activar su micrófono. Que ahorita el chat está ocupado para la asistencia. Bueno, parece que no hay dudas. Igual, esto es más una vista general de lo que vamos a estar viendo, solo que esto es más enfocado a sistemas. Y lo que van a ver en el laboratorio va a ser mucho más simple, entonces no se preocupen por la complejidad que le hayan visto al tema. Entonces, no sé si Edgar querés agregar algo más. Disculpen si los asusté, pero lo que van a ver en el laboratorio es relativamente lo mismo, pero más sencillo.
Bueno, entonces, sin más, damos terminado con la conferencia. Ya son libres de retirarse. Ok, feliz noche, compañeros. Y Edgar, te molesto con tu selfie. Ahí te la envío, ya la tomé. Boba, bueno, onda. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche, compañero. Y no se olviden los que faltan de anotar su asistencia en el chat.